Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tip sobre las NIC. Hoy hablaremos de la NIC 12, impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias está compuesto por el impuesto corriente y el impuesto diferido. El impuesto corriente es el impuesto generador de renta, como por ejemplo la renta que manejamos en Colombia. Mientras que el impuesto diferido pues se define como la diferencia entre las bases contables y las bases fiscales que determinan diferencias temporarias que pueden ser imponibles o deducibles. Las primeras generan pasivo por impuesto diferido y las segundas generan activo por impuesto diferido. Y esto es porque normalmente la norma fiscal difiere de la norma contable. Por ejemplo, cuando estamos frente a propiedades, planta y equipo, que la norma contable nos permite el modelo del costo o el modelo de revaluación, cuando estamos aplicando el modelo de revaluación, pues tenemos que determinar el valor razonable o el valor de mercado de un activo, normalmente una propiedad. Mientras que fiscalmente solo nos permite el costo, entonces ahí vamos a tener una diferencia entre la base contable y la base fiscal, que nos genera normalmente una diferencia temporaria imponible, porque la base contable del activo es mayor, porque se está midiendo a valor razonable, mientras que la base fiscal es menor porque solo nos permite el costo. Entonces tenemos una diferencia temporaria imponible y un pasivo por impuesto diferido. Es muy importante tener en cuenta que cuando estamos frente al impuesto diferido, no todo este impuesto va a resultados. Eso es algo muy importante para tener en cuenta. El impuesto diferido va a acumularse en el mismo estado financiero que lo originó. Por ejemplo, volviendo al tema de la revaluación, recordemos que cuando aplicamos modelo de revaluación de propiedad, planta y equipo, los cambios van al OR y al otro resultado integral. Si esto genera impuesto diferido, que normalmente sí, como lo acabo de mencionar, pues ese impuesto diferido también va al ORI. Pero si es de un tema que va a resultados, como por ejemplo la depreciación de activos, contablemente tenemos que estimar la vida útil real del activo, mientras que fiscalmente tenemos unas vidas útiles predeterminadas que nos da la entidad fiscal, pues ahí en algunas ocasiones tenemos diferencia entre la base contable y la base fiscal por efecto de la depreciación o utilización de vidas útiles diferentes. Entonces, desde este contexto, normalmente desde la parte contable tenemos mayor vida útil, entonces llevamos un gasto más pequeñito, mientras que fiscalmente en muchas ocasiones pues es como una especie de depreciación acelerada. Entonces esto también normalmente genera que el activo contable sea mayor que el activo fiscal y también estamos ante una diferencia temporaria imponible y pasivo por impuesto diferido. En este caso, impuesto diferido sí va contra el resultado, porque allí es donde se presenta la depreciación. Y de pronto si tenemos afectación en el patrimonio, por ejemplo, una corrección de errores de periodos anteriores que sean materiales, recordemos que se corrigen retrospectivamente desde el año en que se cometió el error y los ajustes suben directamente al estado de cambios en el patrimonio. Entonces, si el ajuste de esta corrección de error de un periodo anterior que sea material sube al estado de cambios en el patrimonio y surge un impuesto diferido, pues este también va allí directamente al patrimonio. También podríamos presentar, obviamente, activos por impuestos diferidos. Por ejemplo, cuando contablemente se nos permite hacer una provisión, por ejemplo, por beneficios a empleados, por ejemplo, un quinquenio, que cada que se cumpla 5 años el empleado le vamos a pagar una prima o una bonificación especial, pues esa provisión para efectos contables la tenemos que ir haciendo anualmente, como lo vimos en el video de provisiones y de beneficios a empleados, pero fiscalmente solo me la van a aceptar cuando ya sea realmente pagada. Entonces, en este caso, si el pasivo contable es mayor que el pasivo fiscal, estamos ante una diferencia temporaria deducible y activo por impuesto diferido. La norma siempre me exige reconocer el pasivo por impuesto diferido, pero cuando estamos frente a activo por impuesto diferido, la norma dice usted primero pare, revise, tiene ganancias fiscales futuras contra las que revertir
ese activo por impuesto diferido? Si la respuesta es sí, reconózcalo. Si la respuesta es no, no se puede reconocer. Se va teniendo, digamos, ahí como en una especie de cuenta de control, y en el momento que volvamos a determinar el impuesto diferido, nos vuelva a dar activo por impuesto diferido y tengamos ganancias fiscales futuras contra que revertirlo, pues ahí lo reconocemos. Digamos que la norma permite compensar, porque cuando determinamos el impuesto diferido podemos tener activo y pasivo por impuesto diferido. La norma lo permite compensar siempre y cuando dice que la transacción sale, digamos, que genera este impuesto diferido sale en el mismo momento y se le paga a una misma entidad fiscal. Entonces, normalmente en Colombia el impuesto diferido se puede presentar en el estado de situación financiera como digamos, compensado. Es importante tener en cuenta que el impuesto corriente siempre hará parte de la porción corriente de activos o pasivos, mientras que el impuesto diferido estará dentro de la porción no corriente, porque espero que se realice o se revierta en más de un año. Entonces, es importante tener en cuenta todos estos principios de la aplicación del impuesto diferido. Es un tema que tenemos que obviamente reconocer antes del cierre del periodo contable, y para esto ya tendríamos que tener depurada la renta, porque para hacer esa comparación entre base contable y base fiscal, pues ya tengo que tener prácticamente la renta depurada para hacer esa comparación y poder reconocer el impuesto diferido. Bueno, espero que esta información haya sido útil. Si tienen algún comentario sobre el tema tratado, por favor me lo dejan al final del video. Nos vemos en nuestro próximo capítulo. Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube para que sigan recibiendo información sobre estas normas internacionales, y muchas gracias.